Para empezar con esta clase, como recordamos anteriormente, nos quedamos en el tema de recolección de los datos. Entonces, en el tema de recolección de los datos, lo que se tiene que realizar en el proceso de la tesis es crear nuestro instrumento de recolección de datos. Como sugerencia en este curso, yo recomiendo que se realice un cuestionario, ya que es más fácil poder colocar las preguntas de una forma estandarizada y de esa manera también poder obtener respuestas estandarizadas. El objetivo de hacer esto es para poder saber la opinión de una población, que en su defecto deberíamos tener una muestra de esa población si fuera muy grande, y luego de esto nosotros poder tabular las respuestas, hacer gráficas e interpretación de los resultados, y con esto poder al final realizar las respectivas conclusiones. De las conclusiones también vamos a obtener recomendaciones. Esta es una parte muy importante de la investigación y casi siempre se realiza para respaldar nuestra investigación. En el caso de que nosotros estemos investigando un tema nuevo, dentro de los temas o dentro de las preguntas que se hacen en el cuestionario, debería colocarse una pregunta donde se haga la pregunta y se diga si se conoce el tema. Y por ejemplo, si el 90% de las personas que contestaron dicen que no lo conocen y un 10% de que sí lo conocen, entonces esto lo tomamos como un respaldo por el cual nosotros estamos realizando la investigación para que el tema sea conocido por muchas personas por medio de la investigación, del informe, de la tesis que se está redactando. Esa es una de las formas que se toman para poder nosotros decir de que la investigación que nosotros estamos realizando es relevante, es importante y es urgente hacerla, ya que las personas no la conocen. Esa es la parte por la cual se realiza una recolección de los datos. Ahora bien, ya que tenemos recolectados los datos, en caso de que ya se haya hecho esa actividad, vamos a hacer un análisis de los datos. Después de que nosotros hayamos realizado ya la tabulación de los datos, el siguiente paso es realizar las gráficas, interpretación y lo que hablé hace un momento, y después con los datos ya tabulados nosotros podemos obtener datos estadísticos de esa recolección de datos, y para ello vamos a hablar del procedimiento de análisis de datos. Cuando terminamos la etapa de recolección de los datos y procesamiento de estos datos, háblese de procesamiento a la tabulación de los datos, a la realización de las gráficas, etc., se inicia con una de las más importantes fases de la investigación, que es el análisis de los datos. Ya con los datos en bruto venimos, los vamos a procesar, vamos a realizar una serie de operaciones con ellos y posteriormente vamos a estar haciendo las respectivas conclusiones y con ello el análisis de los datos. En esta etapa se determina cómo analizar los datos y qué herramientas de análisis estadístico son adecuadas para este propósito. Regularmente la herramienta que utilizamos para analizar los datos es Excel, que es la herramienta que tenemos a mano, pero existen muchos software que ya están diseñados para realizar las estadísticas de una forma mucho más fácil que hacerla en Excel, e incluso nosotros podemos utilizar un paquete estadístico para poder manipular grandes cantidades de datos. Esto se utiliza cuando la investigación es bastante amplia y las personas que nosotros estamos utilizando en esa investigación son demasiadas. Entonces, para que soporte toda esa cantidad de información, el software es necesario utilizar un software específico. En este caso sería un software estadístico, pero para motivos de este curso vamos a utilizar Excel.
El análisis de los datos es el precedente para la actividad de interpretación. La interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación. Venimos y con respecto a cada gráfica nosotros realizamos la propia interpretación de cada gráfica, pero cuando terminamos esa parte nosotros ya hemos concluido las fases que son la parte conceptual, la parte teórica y la parte metodológica de la tesis, que el siguiente paso después de esta presentación, la siguiente presentación va a ser con respecto a la parte metodológica, que vamos a hablar de esto. Después de esto viene la interpretación de todos los datos obtenidos, no solo en la encuesta, no solo en el cuestionario, sino que los datos que nosotros vamos encontrando a través de la investigación, ya sea a través de la investigación teórica, en internet, en libros, etcétera, a través de la experiencia que ustedes han obtenido haciendo esta tesis, todo eso lo van a colocar en párrafos y a esto le vamos a llamar interpretación de los resultados, de todo lo que ustedes hayan encontrado. Eso lo redactan en una página que yo les voy a explicar en dónde lo van a agregar, que sería parte de lo que ustedes aportan como conclusión en esta tesis que están realizando. Esta actividad consiste en establecer referencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones. Posteriormente que ustedes hayan hecho su interpretación, ya vienen y como última parte de la tesis se realizan las conclusiones y recomendaciones. Yo les voy a estar explicando en su momento cómo vamos a realizar estas dos conclusiones y recomendaciones. En conclusión, analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos, que es lo que hacemos en las gráficas. En esta etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar los datos, es decir, analizar todo lo que obtuvimos, ver si la hipótesis se está cumpliendo o no se está cumpliendo, si cayó sobre la hipótesis nula, si cae la investigación sobre la hipótesis alterna, etc. Con el fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas. Ya vamos también a hablar acerca de las variables. Esto va a ser en la próxima clase. Vamos a ver cuáles son las variables que tiene nuestro título o nuestra hipótesis. Eso lo vamos a encontrar en la siguiente clase. Etapas de la interpretación. Y tenemos dos etapas. La primera es interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las sustentan con fundamento en algún nivel de significancia estadística. Es decir que como primer paso vamos a realizar un procedimiento estadístico sobre los datos que fueron recolectados. Establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar el grado de generalización de los resultados de la investigación. Esto es lo que les comento, que después de que ya realizamos la parte de las gráficas y su interpretación, vamos a hacer interpretaciones generales. Estas interpretaciones incluyen si la hipótesis se cumplió, si encontraron algún otro comentario generalizado, ya sea en la etapa donde investigaron teóricamente o cuando realizaron su encuesta o cualquier otra parte de la tesis. Ustedes acá van a hacer sus conclusiones o interpretaciones de este análisis. Y luego, ya refiriéndonos a la parte de interpretación estadística, tenemos las tablas estadísticas. Esta clase solo va a ser una introducción a la estadística. La próxima clase sí vamos a hacer algunos algunos ejercicios estadísticos, no van a ser tan complejos y de esa manera pues van a venir algunos en el examen final. Pero acá en esta parte hay algunos ejemplos, pero solo es la introducción a la parte estadística. El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis complejas facilitando este proceso. El análisis debe expresarse de manera clara y simple, utilizando lógica tanto inductiva como deductiva. Como hablamos en cierto momento, inductivo y deductivo, de lo general a lo específico, de lo específico a lo general. Lo mismo se hace acá.
Hablando de esto, por ejemplo, primero vamos a hacer el procedimiento para poder obtener un resultado estadístico y después de eso vamos a hacer una interpretación de ese resultado. No solo nos vamos a quedar con el resultado, sino que al final vamos a dar una conclusión de lo que estamos obteniendo con ese resultado. Las tablas diseñadas para el análisis de datos se incluyen en el reporte final y pueden ser útiles para analizar una o más variables. Posiblemente esta parte la vamos a incluir en el marco metodológico o en el capítulo del metodológico de esta tesis, o posiblemente si son demasiadas o son muy grandes y tal vez no se ven estéticamente bien en la parte principal de la tesis, las vamos a agregar en los anexos. En su momento, cuando ustedes ya las hayan realizado, vamos a hacer un análisis para ver si esto es necesario o es conveniente agregarlo en la parte principal de la tesis o lo vamos a agregar en los anexos. En cuanto a la estadística o a la interpretación estadística, se tienen tres análisis, que son el univariado, el bivariado y el trivariado. El univariado es un análisis básico, primario, en el cual las características o propiedades de las personas o cosas han de medirse una a una. A esto se le llama modo univariado. Cuando, por ejemplo, nosotros dentro de nuestra investigación tenemos 10 variables y nosotros queremos ver cómo está el comportamiento. Háblese de variables, podría ser la edad, podría ser en dónde vive, podría ser si es femenino, si es masculino, si son estudiantes, si son trabajadores. Estas podrían ser variables. Entonces cada una de estas se van a estar estudiando individualmente. ¿Qué quiere decir? Que sobre cada una de ellas podemos hacer una gráfica solo de esa pregunta de dónde vive, por ejemplo. Vamos a hacer una gráfica solo de las personas que viven en la ciudad capital y que se expresa en esa gráfica en qué zonas viven, por ejemplo. Entonces vamos a estar analizando variable por variable. Cuando se hace este procedimiento decimos que estamos analizando univariadamente. Tenemos tipos de medidas. Los tipos de medidas que se utilizan en el análisis univariado son tenemos las medidas de tendencia central y tenemos las medidas de variabilidad. Las más utilizadas son las de tendencia central. ¿Por qué se llaman de tendencia central? Porque tienden a estar en el centro de nuestros datos y estas se conocen como la media aritmética o el promedio, como regularmente lo conocemos. Tenemos la mediana, que regularmente está en el centro de nuestros datos, y tenemos la moda, que es el dato que más se repite. Luego tenemos la varianza, que es la varianza que existe entre un dato y otro con respecto a la media, y la desviación estándar, que también nos habla de la distancia que existe entre un dato y otro con respecto a la media de los datos. Las medidas de tendencia central, como indica su nombre, los cálculos o evaluaciones que nos proporciona una idea del comportamiento del fenómeno en la parte céntrica de este. Regularmente lo que nosotros obtenemos o cómo se representan los datos cuando tenemos un conjunto de datos es realizando una campana de Gauss. Posiblemente en este momento ustedes no conozcan el término, pero más adelante, cuando lleven el curso de estadística, ustedes van a entender a qué se refiere o qué es una campana de Gauss. En el dibujo se ve como la forma de una campana. Si se dan cuenta, en el centro tenemos la parte más alta de esta gráfica y es ahí donde se encuentran las medidas de tendencia central. Las tres medidas se deberían encontrar en el pico más alto de esta gráfica y ahí encontraríamos la media, la mediana y la moda. Eso es lo que nosotros buscamos con las medidas de tendencia central.
Tenemos la media aritmética, que también es conocida como promedio, como les dije hace un momento, y no es más que la suma de todos los valores de una variable. Sumamos todos los valores que obtenemos de esa variable y lo dividimos entre el número total de datos de los que se dispone. Si son 100 personas las que contestaron, lo dividimos dentro de 100. Mediana es el dato que se encuentra exactamente a la mitad de los datos proporcionados en forma ordenada. Como les dije anteriormente, es el que se encuentra en la mitad de los datos. Y la moda es el dato que más se repite. Es el dato que se encuentra con mayor frecuencia dentro del conjunto de datos. Estas son las medidas de tendencia central, son las más comunes, las que más se utilizan y las que ustedes van a realizar en su tesis. Luego tenemos las medidas de variabilidad. Estas medidas tienen por objeto medir la magnitud de los desvíos de los valores de la variable con respecto al valor central de la distribución. ¿Qué tan lejos está un dato de otro? ¿Será que está en una parte extrema de nuestros datos o está muy cercano? Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Qué variabilidad hay entre un dato y otro? La varianza es la medida por medio de la cual se establece la distancia existente entre los valores de la serie o distribución de frecuencia y la media. Distancia que existe entre un dato y la media. Luego tenemos la desviación estándar o típica. Es lo mismo, la desviación típica o desviación estándar es lo mismo. Esta medida es una de las más importantes en estadística por ser mucho más aplicable y confiable. Se conoce también como desviación normal. Entonces esta también nos mide cuál es la desviación que existe entre un dato y la media. Eso es lo que evalúa esta parte también. Las medidas de posición relativa, a estas también se le llaman cuantiles. Yo creo que en algún momento ustedes esto ya lo vieron. Son aquellos valores de las variables que dividen una distribución de frecuencias o serie de números. Se puede dividir en 4, se puede dividir en 10, se puede dividir en 100 partes iguales, tomando la denominación, podríamos decir en cuartiles, deciles, percentiles, quintiles, etc. Podemos dividir nuestros datos en n cantidad de cuantiles, ¿verdad? Y cada uno toma un nombre diferente. Esto es para saber, por ejemplo, en el cuartil 1 de la información, cómo está la media, por ejemplo. Yo puedo decir que en el cuartil 1, la media es tanto, por ejemplo. El análisis bivariado. El univariado dijimos que analizábamos variable por variable, mientras que en el bivariado se realiza de la siguiente manera. Diseña tablas con tabulaciones cruzadas, es decir, las categorías de una variable se cruzan con las categorías de una segunda variable. Se les conoce como tablas de contingencia. Los requisitos que deben incluir son: el título debe reflejar la información que contiene la tabla. Si por ejemplo yo lo que quiero interpretar es, yo quiero encontrar cuántas personas, dependiendo de mi investigación, cuántas mujeres contestaron el cuestionario que viven en Jutiapa y cuántos hombres contestaron el cuestionario que viven en Asunción Mita, por ejemplo. Entonces yo ya estoy cruzando dos variables, estoy cruzando la variable de sexo con la variable de dónde vive, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos el cruce de esas variables y el título ya lo voy a colocar cantidad de hombres en Asunción Mita, cantidad de mujeres en Jutiapa, por ejemplo. Entonces así debería de tener un título que refleje qué es lo que estamos dando a conocer en esa gráfica. Por ejemplo, incluir un subtítulo para cada columna y subcolumna que se integre a la tabla. En este caso tendríamos que agregar un título para mujeres, un título para donde vive, por ejemplo, un título para hombres, o un título para sexo y un título para vive, por ejemplo, o donde vive. Indicar el 100% cuando la tabla se exprese en términos porcentuales. Indicar al final de cada columna el número total de casos o categorías que comprende, es decir, que al final
de la tabla vamos a colocar la suma de todos los datos que nosotros hayamos incluido en las columnas anteriormente. Y acá tenemos un ejemplo. Dice estadísticas tabuladas, mascota, sexo, filas, tenemos las mascotas y en las columnas tenemos el sexo. Luego decimos que como mascotas tenemos gatos, tenemos perros. Y queremos saber cuántos gatos hombres hay, cuántos gatos mujeres hay, o masculinos y femeninos, ¿verdad? Entonces acá tenemos cuántos perros, cuántas perras, cuántos gatos, cuántas gatas y el total que está en la parte de abajo. Esto cuando ya lo vemos de esa manera, ya estamos utilizando dos variables, mascota y sexo, y estamos haciendo el cruce. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder ver o hacer una interpretación de qué es lo que está pasando con esos datos, cómo es que se están comportando los datos. Acá tenemos una tabla que yo creo que ustedes en cierto momento ya la vieron. Esta tabla, la X significa el dato que estamos analizando, FA significa frecuencia absoluta, o tenemos frecuencia relativa, FR, tenemos la F con el porcentaje como frecuencia y porcentaje. La FA mayúscula es una frecuencia acumulada y la FA mayúscula con porcentaje es frecuencia acumulada a porcentaje. Esto solo para hacer un recordatorio, y en la siguiente clase vamos a hacer algo más formal sobre esta parte, pero acá solo es para que recuerden qué es lo que conlleva una estadística como esta. El análisis trivariado incluye una tercera variable que se utiliza como variable de control. Esto permite analizar la asociación entre las dos variables controlando el efecto de una tercera variable mediante la observación de las dos primeras sobre cada condición que presenta la tercera. Acá tenemos un ejemplo. Si se analiza el ingreso económico de los ejecutivos de la micro, pequeña y mediana empresa regional con estudios de licenciatura y los ingresos de aquellos ejecutivos con estudios de posgrado, es posible incluir en el análisis la variable dicotómica sexo. Acá tenemos como variable 1 el ingreso económico, como variable 2 podríamos tener la parte de estudio, unos tienen licenciatura, otros tienen posgrado o maestría, y como variable 3 podríamos dividir en mujeres y hombres. Entonces acá tenemos tres variables que estamos analizando para poder obtener un resultado de ello. Muy bien, estos son los temas de esta clase. Ahora bien, con respecto a la tarea, les comento que los cuestionarios yo los voy a estar revisando un momento, o el día de mañana yo los estoy enviando también a las otras secciones para que ellos nos hagan favor de contestarlas. Si ustedes también los pueden compartir, ustedes los pueden compartir con otras personas por medio de Facebook, por medio de WhatsApp o lo que ustedes tengan a la mano, sería perfecto, ¿verdad? No importa cuántas personas contesten, si se pasan de 50 o 100 personas está muy bien. La idea es poder tener una cantidad considerable para que ustedes puedan realizar sus gráficas. Yo voy a estar revisando esos datos, yo les mando correcciones en caso lo requiera, y después de esto pues ustedes ya lo pasan de forma digital, me mandan los links lo más pronto posible, si es posible el día domingo me los mandan, yo los mando a donde corresponde y ustedes empiezan a recolectar datos. Pensaría que para el día, no sé, jueves posiblemente ustedes ya tengan una recolección de datos bastante alta y pueden empezar a hacer sus gráficas. Yo les dejo como tarea la tabulación de los datos, es decir, el conteo de cuántos contestaron cada una de las respuestas. Luego que realicen sus gráficas, interpretación de cada gráfica. Esto lo realizan grupal, ¿verdad? Lo hacen en grupo. Me mandan solo uno a la plataforma. Yo voy a tener ahí un espacio para que ustedes lo suban.
No voy a dejar una fecha fija para que entreguen esta tarea, pero si para el sábado ustedes ya lo tienen, lo suben. Y si no, pues se va a dejar para otros días más para que ustedes puedan tener tiempo de hacer esta tarea. No es una tarea que voy a ser estricta en decirles así la quiero para tal día, porque yo sé que esto conlleva tiempo y necesito que lo hagan de una forma correcta y lo mejor posible. Por eso es que les voy a dar más tiempo. Si se dan cuenta, la tesis hasta este momento ya llevamos más del 50%, ya solo nos queda la parte del marco metodológico, gráficas y todo esto para poder terminar. Creo que vamos a una buena fecha para poder realizar esta parte, y ya cuando termine el semestre, pues ustedes tendrían que mandarme su tesis de una forma digital completa. La idea cuando estamos en clases, pues que esta se mande impresa, ¿verdad? O se lleve impresa, pero en este caso la vamos a dejar de tal manera que solo la manden digital, pero completa, eso sí. Muy bien, entonces esto sería todo por esta clase. Acá les dejo un versículo y dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, no como para nadie en este mundo. Eso siempre ténganlo en mente. Siempre trabajemos lo mejor posible. Cualquier cosa que hagamos, hagámoslo lo mejor posible. Les agradezco mucho por su atención y siempre voy a necesitar que realicen un resumen de esta clase. Puede ser un párrafo, 2 párrafos. Voy a dejar el link, bueno, voy a dejar el espacio ahí en foros en la plataforma para que ustedes puedan hacer su resumen en esa parte y puedan colaborar ahí, ¿verdad? Que como saben, eso también tiene un punteo. Ya estamos llegando al final de todas las actividades de este curso. Posteriormente, yo creo que a finales de este mes yo estaría mandándoles a ustedes la zona, cuánto llevan, para así después de esto ustedes ya sepan cuánto les falta para poder ganar el curso. Recuerden que el examen final vale 50 puntos. Les felicito por su examen que se acaban de realizar la semana pasada. Les fue bastante bien. Fueron muy pocos los que no les fue bien. La verdad que podría contarlos cuántos fueron, tal vez unos 3 o 5 que no les fue muy bien, pero la mayoría les fue muy bien. Les quiero felicitar, sigan así. Espero que para el final les vaya mucho mejor y que todos puedan aprobar el curso, que esa es la idea. Les agradezco por su atención y nos escuchamos en el próximo video.